Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre una reflexión alrededor del modelado con funciones o el modelamiento con funciones. En este caso queremos hablar de un problema que les quiero mostrar compartiendo pantalla con control Y, creo que es así nos queda con control Y, para poder que veamos el volumen de una caja, como el tema que queremos, que es muy usual cuando se va a dar o se va a enseñar modelamiento con funciones. En este caso se ha construido una caja abierta por arriba con un trozo rectangular de cartón con dimensiones de 12 pulgadas por 20 pulgadas, cortando cuadrados iguales del lado X en cada esquina y luego doblando hacia arriba los lados, y le piden que encuentre la función, en este caso que encuentre la función que modele el volumen de la caja. Esta es la primera. Entonces, hacia un modelo es simplemente, en este caso, una función que describe el volumen de la caja que hemos construido con ese rectángulo. Aquí le ponemos en línea LaTeX delimitando las variables matemáticas con signo de dólar. Aquí quitando los espacios de cuando pegamos desde un PDF los enunciados de un problema, que en este caso es tomado de el precálculo de Stewart en la página del PDF 235 y la página del libro 221, y seguimos delimitando las variables del problema con símbolo dólar para que nos quede con tipografía elegante o bonitas, gracias al lenguaje LaTeX que se puede introducir en estas líneas Markdown. Y aquí está 200 pulgadas backslash para tener espacio, pulgadas cúbicas, entonces le ponemos aquí el acento circunflejo, cúbicas, y terminamos con el delimitador que es el de símbolo de dólar para fórmulas matemáticas en estas líneas Markdown. Y así tenemos ya, creo que, la enunciación completa del problema. Entonces acá a un estudiante muy especial de nuestro curso se le ocurrió que podíamos tener una forma muy didáctica de ver esta situación, cogiendo una hoja de papel y haciéndole los cortes de los cuadrados en las esquinas que describe la situación, para que uno vea la caja cómo queda construida. Entonces voy a traer la tijera para que nos ayude. Ya con esta tijera vamos a poder, voy a mostrarte ya la situación gracias a OBS con control E. Y ahora sí, aquí te tengo nuestro rectángulo, una hoja rectangular. Entonces aquí tendríamos esa hoja en la que le vamos a cortar cuadrados en las esquinas. Yo lo hice simplemente con trazar una línea a unos 5 centímetros de cada borde, y así le van a quedar unas esquinas cuadradas que las remarqué con lapicero rojo. Y ahora pues cojo mi tijera y le corto esos cuadrados de las esquinas. Entonces me encantó esta idea de la estudiante Keila, de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca. Una idea muy didáctica que hizo muy comprensible el proceso de modelamiento o construcción de la función volumen de la caja construida con esta hoja rectangular. Pues acá ya con eso yo voy a cortar solamente, no todo el cuadrado, para que me quede el rectángulo. Luego cuando hago los dobleces, aquí doblo, entonces me queda efectivamente al realizar el doblez, aquí me queda esta, y así puedo ver de que entonces no me queda la caja completica, la caja sin tapa. Entonces me queda la caja sin tapa. Y bueno, pues para el proceso de modelamiento se hace muy sencillo, como uno ver que efectivamente cuando está el rectángulo completo, pues aquí tenemos una longitud y un ancho, o un largo y un ancho,
y que el largo de la caja, cuando ya la termino, pues me va a quedar que efectivamente el largo de la caja va a ser el largo original de la lámina menos 2 veces x, este x de aquí y este x de este otro lado. Entonces así, en realidad, vemos de que entonces el largo es el largo de la caja construida va a ser el largo de la caja rectangular disminuido en 2x, y así va a ser el ancho también. Va a tener, este es el ancho de la lámina, y el ancho de la caja va a ser entonces a ese mismo ancho original disminuido en este x y en este otro x. Entonces así me va a quedar entonces el ancho original, el ancho de la caja como el ancho original menos 2 veces x. Y la altura de la caja, pues claro, entonces está la lámina, y si yo lo doblo las esquinas, pues la altura de la caja va a ser la misma longitud del cuadrado que corté, la misma longitud del cuadrado. Aquí tenemos entonces efectivamente, cuando doblo, la altura de ella va a ser una de las dimensiones del cuadrado. Así lo podemos ver mucho mejor. Entonces que así el volumen de la caja va a ser el largo menos 2x por el ancho original menos 2x por el alto, que es x. Entonces así modelarlo se vuelve muy sencillo. Ahí volvemos otra vez con control control Y, para volver a compartir pantalla y volver a nuestro cuaderno Júpiter. Y entonces así ponemos aquí en una línea markdown, convirtiendo esta línea oprimiendo el teclado la M, y pues le ponemos aquí solución. Entonces gracias a la cartulina didáctica que representa la situación, podemos decir que el volumen de la caja, que lo vamos a anotar con V, es pues una diferencia por otra diferencia por x, es decir, el ancho total menos 2x. En este caso ese ancho es de 20 pulgadas, entonces aquí me queda 20 menos 2x, y el largo, ya el ancho menos 2x, que en este caso es 12, como vemos en la imagen, 12 menos 2x por x, que es la altura. Y así tendremos el modelo, y el modelo entonces es esta función donde para nosotros v es el volumen de la caja construida, volumen de la caja construida, y x es el largo del cuadrado que cortamos en las esquinas, y x, aquí le ponemos y x, le ponemos coma, y x es el ancho del cuadrado, el ancho del cuadrado de las esquinas que hemos cortado. En realidad es el ancho de cualquiera de los 4 cuadrados, de cualquiera de los 4 cuadrados de las esquinas que hemos cortado. Así nos queda ya el modelo en la primera parte. Y para razonar utilizando el lenguaje Python, ese modelo lo traducimos en una función de Python con la sentencia def, y ponemos v en mayúscula como función de x, es decir, que el volumen va a depender de qué tan grande es el cuadrado que cortemos en las esquinas. Si el cuadrado es muy grande, pues variará ese volumen de la caja. Y aquí le decimos return para lo que retorna, y lo que va a retornar ella es ese producto entre
diferencia, un primer factor, el otro factor y x, y aquí le ponemos 20 menos 2 por x. Entonces recuerden que en Python la multiplicación es con asterisco, el otro es 12 menos 2 por x, y así ya tenemos la función de Python que nos calcula el volumen, y así en una línea podemos ya evaluar la función para cualquier valor de la x. Por ejemplo, para x igual a 1 nos dice que el volumen es 180, para x igual a 2 nos dice que el volumen es 256, es decir, que miren que la dimensión x del cuadrado, cuando cambia de 1 a 2, varía el volumen, y si cambia a 3, pues varía 252, es decir, que en 2 tenemos 256, en 1 teníamos solo 180, y en 3 vuelve a bajar a 252. Uno cuando los quiere ver por completo puede importar, import numpy as np, para que tenga varios valores de la x. Entonces uno dice, bueno, pues en un arreglo x mayúscula, crea un arreglo de datos, un vector con np.array, la sentencia, esta función array de numpy, que la evalúas en una lista de Python y le das los valores en los que quieres de x, y pones, yo quiero de x 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, pues 7 y 8, y ya después decirle, bueno, pues en una nueva línea de código decir que AV lo quieres evaluar, entonces entre paréntesis, en todos esos x con mayúscula, y así él me va a dar los volúmenes para todos, cada uno de ellos. Entonces para x igual 1, aquí me da el volumen correspondiente, para x igual 2, aquí me da el volumen correspondiente, y para x igual 3, aquí me da el volumen correspondiente, mostrándome que cuando pasamos de 1 a 2 aumenta el volumen, pero cuando pasamos de 2 a 3 disminuye, y si seguimos de 3 a 4 sigue disminuyendo, y que para valores mayores a 6, 7 y 8 ya los volúmenes son negativos, entonces que ahí no tiene sentido real, entonces nada más tendremos hasta volumen 0, es decir que hasta 6 no tendremos volumen 0 en 6, es decir que para x igual 6 tendremos una caja de volumen 0, y tiene sentido porque si el cuadrado de la esquina es de 6, pues entonces la caja no tendrá ancho, mire que no tendrá ancho, y si no tiene ancho, pues o su ancho es 0, su volumen es 0. Y así ya tenemos entonces como lo bueno de esta idea de Keila, de que gracias a este objeto físico, volvemos otra vez a control E, podemos hacer el modelo con facilidad. Si uno representa la realidad, la lámina, como una hoja de cartulina, y el hecho de que quiera hacer una caja abierta, cortándole efectivamente los cuadrados, simplemente trazando con ancho X al borde de la caja, al borde de la línea de la lámina, una línea paralela al borde, aquí otra también, y ya cortas. Bueno, hacer los dobleces para que te quede fácil para doblar, y ya se puede ver que efectivamente la altura de la caja es X, y que el ancho y el largo se obtienen de los anchos y largos originales disminuidos en 2 veces la longitud del cuadrado. Entonces lo que vamos, y le doy gracias pues a Keila, que nos deja este instrumento, esta idea muy bonita didáctica para esta clase de modelación matemática para licenciatura en matemáticas e ingeniería en nuestra sección Nuevo Cauca. Y también les voy a mostrar no solamente las ventajas de Python para modelar, para construir una función que le permita analizar cómo en función de X cambia el volumen, sino que también, aquí volvemos a control Y, podamos ver gráficamente, entonces que ya vimos de que para X igual 2 el volumen es máximo, pues será que para algún otro valor el volumen es aún más grande, pues entonces graficar, pues aquí vamos a import matplotlib.pyplot
ASPLT, y con él pues entonces vamos a graficar. Entonces le decimos, bueno, pues los X, el arreglo X, que sea un np.array, y bueno, me va a decir un np.linspace, y es porque quiero no solamente valores, graficar en un dominio discreto de números enteros, sino en un dominio discreto pero de números más cercanos entre sí. Por ejemplo, quiero graficar entonces de 0 a 6, pero al menos 100 numeritos que hayan en ese intervalo, y eso me lo permite la función linspace, igualmente espaciados. Entonces, y aquí ya le digo, bueno, ¿y cómo hallo los Y o los volúmenes? Los volúmenes respectivos. Entonces esos volúmenes respectivos van a ser simplemente la función b evaluada en esos x, y ya luego con plt.plot le digo que grafique a esos valores o anchos de cuadrado x, esos 100, contra esos volúmenes que he notado con mayúscula, volúmenes, y él me va a graficar. Entonces, ya con eso, bueno, aquí me dice, bueno, pero no te puedo graficar, y me dice, NumPy no tiene linspace. Entonces, porque no es lis, sino lin de lineal, space de espacio, y es porque esa función va a crear en realidad una progresión aritmética con primer número 0 y último número 6, y con 100 términos condensados o igualmente espaciados en el intervalo 0,6. Y así él me grafica esta parábola que me muestra que efectivamente el máximo no se obtiene en 2, pero sí entre 2 y 3. Entonces aquí podemos ponerle también con plt.grid, paréntesis, el método grid, no grid, sino grid, de grilla o de cuadrícula, y así nos muestra que efectivamente el máximo no es que se alcance en 2, no, es más arriba, se obtiene el máximo en algo así como 2,5. Entonces, que en realidad gráficamente nos muestra que el ancho de la caja obtenemos mucho más para valores cercanos a 2,5, y así usted puede también ver a partir del gráfico. Bueno, pues entonces cojamos un x, evaluemos la función v o de volumen en un x que no sea 2 sino 2,4. Mire que el volumen es 262, entonces obtuvimos más, y en 2,5 pues obtenemos 262,5, y en 2,6 obtenemos 261,64. Entonces como que podemos decirle, bueno, dígame en todos los x anteriores, en todos los 100. Entonces así vamos a poder ver que podemos llegar a volúmenes de 262,13, 262,53, y que ya sabemos que está entre 2 y 3. Entonces digámosle que el arreglo x, para que lo puedas localizar gracias al gráfico, puedas localizar para qué valor de x obtienes el mejor volumen. Entonces aquí le das enter y le das un nuevo x, un nuevo arreglo x o de anchos de cuadrados con np.linspace, lin de lineal, space de espacio, linspace, y ya te vas a centrar solamente entre el intervalo 2 y 3, y le vas a pedir solamente por ahí 10 puntos y que los evalúe, y así vas a poder obtener una mejor observación, porque vas a obtener, bueno, pues en 2 tengo 256, luego pasa a 259 el volumen, luego a 261, luego a 262, luego a 262,67. Entonces aquí obtenemos el máximo, o al menos un valor más grande, no en 2, sino en más o menos 2,1, 2,3, como 0,4, más o menos en 2,4. Podemos eso verlo claramente. Y también le pedimos que nos imprima a x. Aquí le cortamos la línea, y así podemos ver que el valor donde obtuvo el máximo, que no fue sino no fue
ni este, ni este, ni este el valor máximo, sino este, que es el 1, 2, 3, 4, quinto valor. Entonces aquí obtenemos, bueno, entonces ¿para qué ancho? Para el quinto ancho. Entonces este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces para 2.44 obtuvo ese valor tan grande. Entonces, bueno, pues veamos a ver para V, el volumen de 2.44 y obtenemos 262.67, que es el que está acá. Pues así obtenemos un volumen mucho mejor, una mejor estimación de para qué valor de X obtenemos el volumen máximo gracias a Matplotlib. Y otra manera de leer el gráfico así mucho más sencilla es que este gráfico lo hagamos y vamos a incluir eso en el modelo de enseñanza, y es que grafiquemos siempre con Plotly. Entonces que las visualizaciones, vamos en el modelo, en este modelo de aprendizaje invertido, que el estudiante siempre tenga un código que le permita fácilmente graficar desde un data frame en la secuencia de enseñanza que se le esté dando en la parte de visualizaciones. Entonces aquí le ponemos visualizaciones tabulares y gráficas, tabulares y gráficas, y hay que ponerle aquí en nuestro diseño, dentro de este modelo de aprendizaje invertido, una parte de visualizaciones con Plotly. Entonces visualización gráfica con Plotly, que es una librería muy buena que nos permite hacer gráficos de manera interactiva. Entonces, y vamos a ir, ¿y dónde tenemos eso? Pues lo vamos aquí a clases, a la parte de límites, y vamos a poder ver que, bueno, tenemos aquí en la parte de límites, pero también a los estudiantes de cálculo en la parte de evaluación, las evidencias de aprendizaje en límites. Un estudiante muy aventajado también, Luis Fernando Soto, hizo un excelente trabajo. Aquí vamos a donde pudimos ingresar también el gráfico animado con Plotly. Entonces nada más le vamos a poner el código, aunque eso también se lo puedo preguntar a ChatGPT, y entonces aquí lo ponemos ese código en donde él dice que eso lo va a hacer con pandas. Entonces Plotly está asociado, Plotly está asociado a Matplotlib, a un módulo llamado Express. Vamos a graficar un skater o diagrama de dispersión con un data frame llamado, que lo podemos llamar tabla. Entonces aquí vamos a construir primeramente, para hacer eso, una tabla utilizando la función pd.dataframe, a partir de construir un data frame a partir de un diccionario. Pues le ponemos aquí, delimitamos entre llaves para diccionario con clave, bueno, pues la primera clave va a ser, pues en este caso son los anchos del cuadrado, anchos del cuadrado, y los valores van a ser los X y mayúscula, y después vamos a obtener otra pareja clave valor. La clave va a ser volúmenes respectivos a cada ancho X, dos puntos, los valores van a ser los volúmenes, y cuando cree esa tabla, pues aquí, pero para que la cree tenemos que importar import pandas as pd, y cuando él la cree, aquí dice que X no está definido, entonces, porque eso está en el modelo general. Entonces vamos a pasar este 2, no para el modelo general, sino para donde estamos en la clase sobre modelamiento, este modelamiento que queremos hacerlo ya animado. Entonces con Plotly, aquí lo ponemos, creamos la tabla, y aquí nos dice que
Las arrays deben de tener la misma longitud y aquí al parecer no los tiene. Entonces, y es porque aquí generamos un nuevo X. Entonces aquí vamos a ponerle, de pronto le ponemos un V de X. Aquí ya. Ahora sí nos lo hace. Y luego le decimos que grafique con este código de esta línea, que es bastante bacano, muy bacancito, muy útil. Control V, me gusta bastante. Y que nos va a hacer el gráfico, y también nos lo va a hacer en una página en internet, una HTML. Aquí nos dice ancho del cuadrado, volúmenes respectivos, y nos va mostrando para cada punto el ancho y el volumen respectivo. En este caso para el ancho 2.33, 262, y para 2.44, 262.67, que es para donde obtuvimos el máximo, que ya iba cayendo. Entonces así vemos de una forma animada cómo podemos, para cada punto nos da un ancho y un volumen respectivo, y así podemos leer que el punto que está en la cima es el que nos dice para qué ancho obtengo el volumen más grande, para qué ancho obtengo el volumen. Que se vuelve una lectura interactiva maravillosa, maravillosamente buena para los procesos de optimización que se derivan de la modelación matemática. No olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en esta didáctica de la matemática orientada a la ciencia de datos con Python, y muchas gracias.